Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en el día de hoy nos distingue con su presencia un amigo, un aliado de este espacio, parte de nuestra familia de Buenos Días RD. Se trata de Chanel Rosa Chupán. Bienvenido, licenciado, porque yo quiero decirle doctor siempre, pero... No, doctor. Un placer estar con ustedes por aquí, un placer. Usted quedó tipificado como médico, como doctor sin ser médico. No solamente eso, que la gente me consulta. Eso es lo peor. Pues yo juraba con el trabajo tesonero y la entrega que usted tuvo en el Servicio Nacional de Salud, que usted era doctor. Yo juraba que usted era doctor, pero usted lo que fue un gran gerente. Sí, y gracias a Dios que el país pudo contar con una persona como usted en un momento tan difícil en que nos vimos por la pandemia. Sí, eso viene de la tradición de que aquí generalmente quien ocupa un cargo en el sector salud se entiende que debe ser médico y no como Gonzalo, que no era ingeniero y fue por ejemplo, exacto. En el caso hoy, en tu administración se dio la experiencia de la instalación del SNS, del Sistema Nacional de Salud. Así es. La descentralización de salud pública. Exacto. La separación de funciones. Te tocó administrar ese proceso de poner las cosas en ese orden, en ese riel. Sí. Hoy, y además, tuviste la experiencia concomitantemente con poner en marcha sobre riel ese tema, de tener 56 hospitales construidos simultáneamente. Simultáneamente. Sí. La experiencia hoy, ¿qué opinas? Sí. ¿Vuelves a vivir? ¿Te gustaría repetir esa experiencia o la evitarías? La verdad que no. Tiene sus satisfacciones, lógicamente, porque se lograron avances importantes y yo creo que era un reto clave, sobre todo en términos de mi carrera como servidor público. Yo creo que el Servicio Nacional de Salud, después de mi paso por SENASA, me dio una oportunidad importante de servir al país, pero lógicamente el sector salud tiene sus complejidades, es un sector donde tú tienes que bregar con 13, 14 gremios de salud que tienen tanto poder como el director del servicio, tú tienes los pocos recursos. El señor presidente de la República acaba de decir que se necesitan 20.000 millones de pesos adicionales para el sector salud, lógicamente eso limita bastante. Yo te diría que fue una experiencia satisfactoria en cierto sentido, porque eso permitió también demostrar la capacidad que uno tiene como servidor público de servirle a la persona, pero no hay duda que fue también una experiencia en cierto sentido traumático, solo por el tema del dengue, del COVID. Ustedes recuerdan que nosotros cuando iniciamos no teníamos conocimiento. Sí, pero tenían capacidad de respuesta. Ah, bueno, eso sí, se desarrolló. Porque ni que hubiesen sido adivinos, pusieron los hospitales en capacidad de responder. Tuvimos un equipo que trabajaba, y ahí lo digo literal, 24/7. Nosotros conformamos una red de camas COVID en todo el país. Construimos un sistema que todavía se usa, que fue un sistema in-house, donde se demostraba al país todos los días las camas que habían disponibles en UCI, en internamiento, los ventiladores disponibles. Eso fue un sistema que se creó y que se iba alimentando 2 veces al día. Es decir, se creó una red de apoyo a salud mental, 500 psicólogos y psiquiatras teníamos en todo el país, que la gente podía llamar a cualquier hora. Yo no sé qué habrá pasado con eso. Eso fue una iniciativa que se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y el Colegio Dominicano de Psicólogos. Pero cuando estaba el PLD, yo recuerdo que se lanzó incluso un programa donde había unidades de salud mental en diferentes hospitales, sí. Fueron establecidas. Bueno, sí, están ahí, sí, y déjeme decirle que ese sistema fue elogiado incluso por la OPS. Y el actual director de Salud Mental de Salud Pública, el otro día en la puesta de circulación de un libro de la doctora Teresa Guzmán, habló favorablemente de ese sistema, que es un sistema que permitió crear en varios hospitales lo que se llama las áreas de intervención en crisis. Son áreas separadas del hospital donde pueden ser ingresadas por corto tiempo, porque ya no se usa el internamiento de largo plazo con personas de temas de salud mental, y eso se crearon, por ejemplo, en el Hospital Gautier, Padre Villini, Mocoso Cuello, San Juan de la Maguana. Según su punto de vista, Chanel, sí. ¿Qué ha pasado, según su punto de vista? Porque todos los sistemas que fueron implementados en el gobierno pasado, empezando 911, las unidades de atención primaria, el tema de la mortandad infantil que se había reducido, o sea, es un retroceso bien marcado en todos los procesos que se instalaron, que debieron de seguirse con ya lo que se había estructurado
por varios años debió seguirse profundizando en lo que ha hecho retroceder. Sí. ¿Cuáles Vamos a decir que los primer año y medio de este gobierno, la prioridad es del COVID, y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que simultáneamente con el COVID no se fueron trabajando otros temas, y eso ha permitido que muchos de los problemas tradicionales del sector salud se hayan agudizado. Tú señalas, Jorge, muy claramente el tema de la mortalidad neonatal. Ustedes saben que en el mes de febrero de este año murieron 14, 15 niños en el hospital de Los Minas, y se supo en mayo, varios meses después, porque una periodista de investigación sacó a la luz pública ese tema. Se designó una comisión y todavía en el mes de septiembre estamos esperando los resultados de esa comisión. Pero además de eso, sobre la causa por la cual eso ocurrió. Los doctores, los médicos de allí denunciaron muchísimas cosas, entre ellas el tema de que se estaban ocultando. Es el otro tema importante. Qué bueno que tú tocas eso. Y eso es porque muy eso ha puesto en peligroso. tela de juicio y en cuestionamiento todas las estadísticas vitales del sector. Por ejemplo, hoy con el dengue, nosotros no sabemos realmente que de hecho tenemos una proyección, aún con el subregistro, aún con la desconfianza que tenemos, de ser el año epidémico más grande que hemos tenido en los últimos años. No obstante, señores, que sabíamos que tenemos un año epidémico, y sabíamos que después de la tormenta, sí, claro, se sabía. ¿Y por qué? Entonces ahí va, recientemente. Por el año de la niña. No, digo yo que porque entonces, no había medidas de miren lo que yo prevención. pienso. Es una percepción muy personal. Yo creo que el gobierno le cuesta hacer cosas que haya hecho el gobierno pasado, aunque sea positivas. Exacto. ¿Qué se hacía en el gobierno pasado? Se convocaban a los ayuntamientos, a la junta de vecinos, a cada institución pública se le distribuía una provincia, decía, tal ministerio, ustedes son encargados con sus empleados de tal provincia. ¿Para qué? Para los fines de semana usted ir a hacer trabajo en el territorio. Operativos de cacharrización, exacto, fumigación, entrega, exacto, cloro. Esto no se ha hecho. Apenas el jueves pasado el ministro, ahora recientemente, el ministro de Salud anunció que iban a la calle, que iban al territorio, pero ya teníamos 6.000 casos prácticamente y los médicos advierten que no estamos todavía en el pico de la No, porque apenas epidemia. está comenzando septiembre, y usted sabe que septiembre y octubre son los 2 meses de mayor. Pero ahí ese trabajo, reitero, es los ayuntamientos, la junta de vecinos, o sea, coordinar todos esos trabajos colectivos al interior del territorio, que permita un poco que los casos no sigan creciendo, aumentando, y por lo tanto la mortalidad también. Porque hoy día están los hospitales y la clínica privada. A mí, lamentablemente, me llama muchísima gente para que todavía... busque una cama. Todavía yo recuerdo antes de ayer, alguien me escribió en redes sociales, prácticamente a las 12 de la noche, desesperado, con una niña que no encontraba dónde llevarla. Lo que pasa es que como usted sirvió de canal muchas veces a través de esa red con el tema del COVID, entonces la gente también se ha quedado con eso, y es lamentable cuando usted no puede ayudarlo como quiere. Cuando esta gente llegaron, creyeron que estaban descubriendo a la República Dominicana, que encontraron una selva y que ahora es que la están construyendo porque no se dejó nada hecho. Hay una crítica en torno a los hospitales. Cuando ustedes estaban, los hospitales se estaban cayendo, no funcionaban. No, mira, y eso tengo que ser honesto, había hospitales que funcionaban muy bien. Ustedes saben que hubo una remoción, habían otros hospitales que no funcionaban. Claro, y habían otros hospitales también que no estaban entre esos 56, que también funcionaban muy bien. Habían hospitales que quizás no funcionaban tan bien, pero no eso es lo que se quiere decir, no es lo que se quiere vender, y eso está a la muestra, señores. Yo todos los días recibo, y eso es diario, varias veces, personas que desde los servicios me escriben, bueno, mira, ayer salió un reportaje del Robert Reed, o sea, en medio de un hospital, el principal hospital infantil del país, o sea, con un problema de agua estancada a la entrada de la emergencia, de una emergencia que fue recientemente remozada, exactamente. Entonces, hay un sinnúmero de temas. Lo que pasa es, y yo siempre lo digo, lo que se hace con dinero es lo más fácil de hacer. O sea, equipar un hospital, construirlo. Ahora, el tema gerencial es el tema importante. O sea, rediseñar procesos, cambiar cultura, y yo creo que ese ha sido el déficit de esta administración en términos de salud y en términos de muchísimas otras cosas. Pues no solamente estamos hablando de salud, sino estamos hablando de otros servicios también que se han caído, el tema de pasaporte, el tema de la atención vial en la calle, el 911. Bueno, en educación, ahí veo también que hay muchísimas quejas.
O sea, que ha habido, la verdad, un retroceso importante en lo que tiene que ver con los servicios ¿Qué tanto, públicos. Chanel, se endeudó el país para ese proceso que usted vivió? Porque se está hablando de 20.000 millones de pesos Adicionales, sí. que se necesitan ahora y ahorita eso está en el Congreso, porque Sí. hemos visto que es una práctica que cada vez que hay un Bueno, el tema- presidente lo dijo recusamente para justificar un poco la reforma fiscal. Él anunció que en caso de que sea reelecto presidente, va a someter una reforma fiscal, la que él considera ineludible para el próximo periodo. Entonces, una de las justificaciones que él hace es la deficiencia de recursos que hay en el sector salud. Entonces, eso viene por ahí. Cuando estaba el 911, yo recuerdo que era muy eficiente, bueno, cuando estaban Sí. en su gobierno. Y yo veía unos motorizados Sí, que iban exacto, con claro, dos claro, porque personas, era más rápido, que era era más- como los que daban los primeros auxilios. avanzada. Era una avanzada para la Exacto, y llegaba- rapidez con que llegaban. pero ya No lo veo. no están en parte, Miren, ¿qué ya pasó no con se el servicio? usan. Vamos a ver, hay un tema estructural que pasaba con el 911. El 911 pertenecía originalmente a Salud Pública. Ya a final del gobierno hubo un decreto que lo pasó al Servicio Nacional de Salud, porque se entendía que el servicio era la parte operativa, que Salud Claro, Pública tenía que ver lógico. con eso. Ahora lo que hizo el actual gobierno es que creó una subdirección, una dirección que depende no del servicio, sino que depende de la Presidencia de la República. Generalmente fue puesto en ese cargo y no hay coordinación con el servicio prácticamente. Y la razón por la cual se trasladó el servicio, el 911 al servicio, porque el servicio maneja los hospitales. Claro. Entonces teníamos que tener... Tiene toda una red de comunicación y la parte exacto, operativa le es exacto, fácil. Así es, exactamente, que era la queja que había inicialmente, pero ahora eso un poco se rompe al crear una subdirección por decreto que no estaba en el organigrama del Servicio Nacional de Salud, porque no, y eso pasa directamente al El ministerio. país se a la resignó ya presidencia. que eso no existe, ¿verdad? El ¿Cómo? país ya como que se resignó, se olvidó, Sí, ya la cultura ya, se sí, borró. sí, y eso es peligroso, Jorge, puede ser peligroso porque yo creo que todos debemos apostar a que las cosas mejoren, que las cosas, que no haya retroceso en los servicios, que no haya, por ejemplo, hay todavía hospitales que no han podido ser concluidos, hay hospitales que se han concluido a media, como el Padre Villini, que se hizo una inauguración y no se ha puesto en marcha todo claro, lo- hay toda- práctica la mayoría de las áreas, el hospital de la ciudad sanitaria, que ustedes recuerdan que estaba avanzado en un porcentaje importante. El doctor José Joaquín Puello denunció recientemente que hay una unidad de quemado que es la mayor, sería la mayor del Caribe, y que prácticamente se están oxidando los equipos y parte de la infraestructura porque no se ha puesto en Doctor, Funcionamiento. Sí, en el funcionamiento. tema de nuestro sistema de salud, la atención primaria, que era un proyecto que debió estar ya Así es. cabalmente en operación para organizar esto y que se vea un sistema. Usted no sabe dónde hay un hospital de tercer nivel, de segundo, usted no sabe nada. Y no, la atención la primaria, atención y primaria, aquellas unidades sí, que claro. ustedes comenzaron a Sí. crear de diagnóstico en todo el país. Sí, eso también. se paralizó. Hay varios temas que se han paralizado. Están las unidades de atención primaria, que eran los centros de atención primaria, que eran más que las unidades tradicionales, porque tenían otros servicios, otros equipos. Era como un paso intermedio entre la unidad de atención primaria y los hospitales, para desconcentrar. Los centros diagnósticos. Sí, los centros diagnósticos. Ese es un tema que no se ha continuado. Y el otro son el tema de los CAI, que ustedes saben que quedó un CAI por terminar con un 80 y pico % ya he concluido, que no se terminó por el tema de la pandemia, y ese CAI, que es de Santo Domingo Este, todavía sigue sin concluir. El señor presidente en reiteradas ocasiones ha dicho que sí, que ya se va a abrir, y eso es importante porque las madres, y eso es un testimonio que yo viví, las madres que tienen niños con dependencia, que tienen que trasladarse de Boca Chica, de La Caleta, de Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste, o sea, cruzar toda la ciudad. Entonces, por eso se creó esa infraestructura en Santo Domingo Este. Chanel, los médicos recientemente, por el tema del dengue, dejaron a un lado una lucha que llevan a cabo. ¿Usted cree que ellos tienen razón cada vez que, o sea, por lo menos en estas circunstancias, cuando ellos deciden no dar servicio? Sí, yo creo que la razón puede estar en las conquistas que ellos demandan. Lo que yo no estoy de acuerdo es la forma que se hace. O sea, yo creo que paralizar los servicios de salud a gente que no tiene nada que ver, porque tú estás reclamando un derecho
conculcando el derecho de otras personas, de otro conglomerado. Entonces, la gente va al hospital público, que no tiene nada que ver el hospital público con esas demandas de ARS médicos, y sin embargo cuando van no encuentran los servicios. Entonces, ese es un tema, reitero, pudiesen tener razón los profesionales de la salud, específicamente los médicos, en el tema de la demanda que hacen. Ahora, la forma que lo hacen yo creo que no es la más adecuada, por lo que te digo, ¿sabes? Estamos interrumpiendo los servicios de los demás por un tema que no tiene nada que ver. Pero hay otra manera de que el gobierno o el Estado pueda hacerle... Sí, yo creo que hay espacios, y ahí yo creo que al gobierno le ha faltado capacidad de diálogo. Hay espacios, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, hay un comité de salario también, de honorarios médicos profesionales, hay un gabinete de salud, hay diferentes instancias que yo creo que pudiesen llegarse a un acuerdo razonable sin que se paralicen los servicios de salud. ¿Usted está de acuerdo con ese festival de pensiones solidarias que está dando el gobierno? Y eso es importante, eso, María Rosario, que es bueno que tú toques ese tema, porque la ley 8701 establece bien claro cuáles son las condiciones en las cuales se deben conceder esas pensiones solidarias, que es una derivada de la ley 8701. ¿Cuándo son esas pensiones deben ser otorgadas? Primero, una persona que tenga discapacidad severa, así como dice la ley. O sea, no es una persona que hay personas que tienen discapacidad y pueden trabajar. Estamos hablando de discapacidad severa, una persona que tenga una cama que no tiene capacidad de movimiento ni de producir. Exacto, esa es una de las condiciones. Las otras condiciones son madres solteras en condiciones de pobreza extrema. Okay. Y la otra es personas mayores de 65 años, también en condiciones de pobreza. Esas son las tres condiciones que la ley 8701 establece. Habría que ver si estas personas que se le ha otorgado la ley cumplen con esos requisitos, porque si no, estaríamos violando la ley 8601 y su espíritu, que era proteger esos tres grupos poblacionales. Muy vulnerables. En el caso, doctor, del personal de salud, ¿cuál es su evaluación después de que ya usted tiene una expertise en el área? ¿Tenemos la suficiente capacidad en nuestras escuelas de medicina para producir los técnicos y los profesionales? No, lamentablemente nosotros tenemos... Porque se sigue sintiendo un déficit del personal. Sí, pero hay un tema de calidad y de cantidad. Tenemos un tema de déficit de calidad en el sentido de que los médicos, el personal de salud en general, no está siendo formado con las exigencias que demanda actualmente el sistema de salud nuestro. Estamos formando, y lo otro que estamos formando, profesionales de la salud en áreas que no lo necesitamos. Seguimos formando médicos pediatras, ginecotetras, cuando la pandemia demostró que necesitamos epidemiólogos, infectólogos, sobre todo, señores, médicos virólogos, intensivistas. Pues eso fue una crisis. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos que designar un médico en 3 lugares distintos para poder satisfacer la demanda. Todavía hoy no se conoce y se domina el concepto de salud colectiva. Por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. La cantidad. Y la enfermería, profesor. Igual, la enfermería igual. Hay un tema todavía mucho mayor el déficit, a pesar de que se nombró. Nosotros nombramos alrededor de 6.000 médicos en nuestra gestión. Pero lo que pasa es que este gobierno también ha pensionado muchos médicos y esos médicos en gran parte no han sido sustituidos. Entonces volvemos al déficit que tenemos en muchos hospitales. Vi hoy, por ejemplo, el hospital del Almirante este fin de semana que hacía fila a las madres con los niños porque no había un pediatra para atender. Entonces es un tema muy delicado. Con la situación que estamos pasando. Usted es miembro de la dirección política del PLD. De su máximo órgano de dirección, y yo percibo que el PLD ha sido tímido en defender la gestión de gobierno, porque la verdad que el gobierno de Danilo, los casos de corrupción tiene sombra, como va a tener pero las luces son, yo creo que son para opacar la sombra. Bueno, Danilo este fin de semana lo suficientemente contundente. Te estoy hablando, por ejemplo, del CAI, te estoy hablando del 911, te estoy hablando, señores, el INAIPI, con todo que ha sido un logro extraordinario. Las tandas extendidas, el desayuno escolar. ¿Tú sabes lo que demuestran los estudios que se han hecho de disminución de pobreza en América Latina? Que el desayuno escolar no solamente cumple con su función de atraer a que los niños vayan a la escuela, sino también que es la política pública que más impacta en la disminución de la pobreza. Claro, tenemos también porque impacta directamente el bolsillo de los padres. Exactamente.
tenemos también la disminución de la pobreza que se produjo. Yo ayer, en ese debate un poco que se produjo anoche entre la declaración del presidente Abinader, la respuesta del presidente Leonel Fernández, yo decía, bueno, todavía nosotros no hemos recuperado los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. O sea, la pobreza hoy sigue siendo mayor que la pobreza del 2019. Entonces, hay que reconocer, y recuerden que durante muchos años el PRM negó dos cosas en términos económicos: que los niveles de pobreza no se habían reducido, como decía la autoridad, y era así. Y las cifras económicas. Y la cifra económica del Banco Central. De su hoy confirmado gobernador del Banco Central, fueron cifras que fueron negadas durante mucho tiempo. Pero sin embargo, yo creo que cada vez más. Mira, si ustedes ven las declaraciones, los comentarios en las redes sociales de la declaración del presidente Danilo Medina en relación a los apagones, ustedes se van a dar cuenta que ha habido, o sea, la gente dice, bueno, yo podré criticarlo en otro tema, pero en este caso yo tengo que dar razón. Y la gente dice, yo vendí mi inversor, yo no tenía inversor, yo desmonté eso, porque tenía un sistema energético que claro, que me respondía. Entonces, eso, aunque un funcionario de la actualidad diga que a los apagones que no hay, que son del PLD. Que son del PLD, yo creo que es una burla, y yo creo que es una muestra de ineficiencia y hasta de mala fe, yo diría, porque... Y en ese orden, ¿cuál es el compromiso que asume la campaña política de la oferta política que está haciéndole al país? Mira, la oferta... Honestidad versus corrupción, que son ustedes. Es que no, yo creo que no es tan blanco y negro. O sea, este gobierno todavía no ha sido sometido a un proceso de revisión por parte de otras personas que no sean ellos mismos. Hay que ver qué ha pasado. Pero yo creo que la campaña del compañero Abel del Partido de la Liberación Dominicana está yendo en varios sentidos. Primero, el contacto con las calles, Esta semana nosotros tuvimos dos actividades importantes, que fue una marcha que se realizó en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que contó con muy buena participación, a pesar de que llovió durante toda la tarde, la gente respondía desde sus hogares, y luego la proclamación en Santiago de Víctor Fadul como próximo alcalde de ese municipio. Fueron dos actividades contundentes, actividades que contaron con un apoyo masivo, y yo creo también que propicia un acercamiento del partido con la calle, con el territorio. Excelente. Y en el caso de la alianza que se ha concertado, esa proclamación de Santiago de Víctor Fadul, que yo fui testigo, extraordinaria. Mucho apoyo, proclamó Margarita a Sergio Cedeño en San Pedro de Macorís, que aunque es del PLD, fue proclamado por el PRD este fin de semana. Pero también vimos la proclamación del candidato de la Fuerza del Pueblo, Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte. Luce que en el Gran Santo Domingo, en las grandes urbes, las fuerzas no van a concertar alianza. La comisión que se designó de parte del Partido de la Liberación Dominicana habló, y ambas comisiones también de la Fuerza del Pueblo, que lo que se anunció hace algunos días era una primera etapa de vamos a ver si una segunda etapa puede entonces comprender, ser más amplia y, como tú bien señalas, comprender esas... Pero estas proclamaciones son mecanismos de presión para que, por ejemplo, proclamado Víctor en Santiago, Fuerza del Pueblo se ve obligado, para que proclamado el amigo Carlos en Santo Domingo Norte obligue al PLD a entender... Yo creo que son mecanismos de presión. Hay que ver entonces qué pasa en esas comunidades, en Santiago, en San Juan de la Maguana, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, aquí en el propio Distrito Nacional, donde se entendía que había un acuerdo para apoyar a Domingo Contreras, que es nuestro candidato a alcalde, porque Domingo es de los dirigentes del partido que ha estado en conversaciones con la Fuerza del Pueblo. Yo creo que no sería, de parte de la Fuerza del Pueblo, no sería quizás... Pero Danilo lo va a apoyar a Domingo. No solamente a Domingo, a todos los candidatos. Yo creo que hay una leyenda urbana. Sí, claro, es una leyenda urbana. Sí, ahí iba. Yo hablando de eso, claro, por favor. Una leyenda urbana. Pero verdad. Y como Omar le ganaría a Guillermo Moreno. ¿A Guillermo? ¿Cómo quedaste? Bueno, yo vi a Faride protestando porque diciendo, no, pero acá yo estoy aquí, estoy haciendo... Melvin le gana a Guillermo, el de aquí. No, mire, yo estoy... ¿Usted dónde aspira, mi querido? Yo aspiro a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Excelente, patrón. Así es que honra el Congreso. Perdió el miedo. Escénico. Un chupán y cobarde. No te creas, no, todavía se mantiene la timidez. Pero vamos progresando.
interesante. bien, válido. Se honra el Congreso. Yo creo, con su muchas gracias, presencia. ministro. Yo creo, mira, pues ustedes saben que yo tengo más de 30 años como servidor público en el Poder Ejecutivo. Yo he decidido dar este paso ahora al Poder Legislativo por diferentes razones. Yo tengo una carrera, tengo un expertise, tengo un conocimiento de diferentes áreas que son importantes, de leyes que cursan en el Congreso, como la Ley de Seguridad Social y otro tipo de leyes, la Ley General de Salud, el tema medioambiental, la Ley del agua. Nosotros tenemos leyes que tienen 20 años ahí. Y nosotros creemos Código firmemente penal, ay, Dios. que podemos Hace falta aportar compromiso, en esos temas. políticos, Claro. dirigentes, congresistas Y comprometidos. nosotros tenemos por esa propuesta en ese sentido, tenemos una propuesta para proponer una ley que legalice, que instituya realmente el programa de medicamentos de alto costo. Saben que ese programa que ha sido muy criticado. Es un programa que no se sostiene en una base legal. Por lo tanto, depende de que a alguien se le ocurra un día disminuirlo, quitarlo, etcétera. Entonces nosotros estamos trabajando en ese tema. Nosotros creemos que debe haber una ley que le dé sustento, porque el programa de medicamentos de alto costo le da servicio a aquellas personas, primero, que no están en la seguridad social, pero a aquellos que están en la seguridad social y la seguridad social no le cubre sus medicamentos. Ese programa se hizo para eso, para proteger, para una mayor Mira protección ese social. detalle que tú das es importante, de que no está Me sustentado sumo a en un esa marco. propuesta tuya, yo, Chanel. ¿Cómo? Me voy a sumar en mi campaña a esa propuesta tuya. Ah, claro, excelente, claro. excelente, claro. Un marco, No, excelente. un marco legal para Entonces, sustentar el entonces, correcto. hay un tema también importante, mire, que nosotros como país no le hemos puesto la atención debida, y es lo que yo he llamado una ley de atención a la dependencia. ¿De qué hablamos? Mira, este fin de semana yo estuve en algunos barrios de la capital, Manganagua, esos barrios por ahí, y me encontraba que en algunos lugares teníamos personas adultos mayores que están en cama de hace años. ¿Qué pasa? Que la persona que cuida a esa persona que está en esa situación no puede trabajar. No. Entonces, ya la normativa internacional ha avanzado en la creación de leyes que protejan a esa persona Que está da la cuidando. atención al que- Lo que se llama cuidado al cuidador. Entonces, de alguna forma el Estado tiene que proteger a esa persona. Es cierto. Gracias. Entonces, por ahí van mis propuestas. Es cierto. Gracias A Chanel. ustedes. Gente que, Chanel Rosa. que nadie le pone atención. Así mismo es, olvidados. Chanel Rosa Chupani, así es, Chupani bueno. de los buenos, es decir, porque es padre de Chupani malo. Patrón, este espacio es suyo. Muchísimas gracias. Y nos Muchísimas comprometemos gracias a con ustedes. esa causa de su Muchísimas gracias. proyecto al Congreso Lástima que yo no voto en la Nacional. 1. María de los Ángeles, Jorge Minaya y yo, felices de haber estado con ustedes en la mañana de hoy.